El sistema mercantilista, ¿qué diablos es? ¿Por qué es un sistema económico importante de presentar? ¿Qué tiene que ver con el famoso Estado moderno, con este tema de los reyes absolutos? Bueno, no es tan difícil con las palabras que lo voy a explicar. De ahí viene la importancia de, por ejemplo, aterrizar la información que uno tiene aquí en la cabeza de mucho tiempo en la universidad, aprovechando que está la Camila, y la dificultad que significa hacerlo enseñable. Bueno, eso es parte de lo que estamos haciendo hoy día, por ejemplo. Eh, en primer lugar, recuerden esto que está en la pantalla. ¿Qué significa el absolutismo o el poder absoluto con esta imagen? ¿Quién me puede recordar esta imagen? Que el rey era como que manejaba todo y tenía el poder en todos y que las personas conformaban al rey. Perfecto. Eso es lo esencial del Estado absolutista. El rey, ¿ya?, es el que concentra todos los poderes, como Juan Pablo Clese también ahí comenta en el chat. El rey es el poder total, tiene y concentra todos los poderes. Por ejemplo, con la corona, el poder simbólico de la idea de que sea rey, el poder militar, por ejemplo, con esa espada, o el poder religioso con esa especie de báculo, ¿ya?, que podría ser muy relacionado al tema de la iglesia. Por lo tanto, este tema de el absolutismo está centrado principalmente en el poder total que tiene un monarca sobre su reinado. Por lo tanto, también, como se comentó ahí en la respuesta, la gente es importante en un absolutismo, porque sin personas la importancia o la relevancia de un monarca absoluto no existiría, ¿ya? Algunos dirán, pero la gente no es importante, si al fin y al cabo el rey es el que tiene toda la riqueza, tiene los palacios más grandes, es el que gobierna, le hereda el poder a sus hijos, etcétera. Pero en realidad la gente es incluso más importante que un monarca, porque si no fuera por la gente el rey no gobierna. La gente produce agricultura, produce productos, valga la redundancia, y así sucesivamente. Pero también la gente es la que se va a rebelar contra el rey cuando la realidad es más injusta paulatinamente en un gobierno como por ejemplo en Francia, cuando antiguamente existían monarquías. Eh, ya, perfecto. Bueno, hay una serie como Vikingos que dice Vicente, donde se explican muchas de esas cosas. Mira, a mí me han dicho un millón de veces que vea Vikingos, pero nunca me he animado a verlo. Yo creo que le voy a dar la oportunidad a propósito de lo que dice el Vicente. Es Bueno, buena. sí, no, eso sí sé, es muy buena, pero no tenía idea que explicaba alguna de estas cosas. Son igual interesantes. Ya, entonces, con ese pequeño recordatorio, vamos inmediatamente con lo que vamos, obviamente, a presentar. ¿Qué fue el sistema mercantilista? Y aquí voy a quedar yo solamente en pantalla para que obviamente los demás se sientan con tranquilidad de estar mirándome solamente aquí en la pantalla. El mercantilismo, perdón, ahí vamos a ponernos encima del oro. El mercantilismo fue un sistema económico desarrollado entre el año 1500 a 1750. El año 1500, chiquillos, ¿qué siglo es? A propósito de una pregunta que siempre hago. ¿Qué siglo es ese? 16. Muy bien, Vicente. Y los demás que iban a contestar también. Siglo XVI, año 1500. ¿Y 1750 qué siglo sería? 18. Muy bien. 18. 18, simple. Esa cuestión no tienen que olvidarlo jamás. Por muy sencillo que suene ahí, como escribe el bicho también en el Vicente Hermosilla en chat. Siempre voy a estar preguntando eso porque es algo básico. Por lo tanto, entre los siglos XVI y XVIII se desarrolla este pensamiento económico o este sistema económico. El sistema político del mercantilismo está basado en la idea, y aquí es muy importante, es como lo clave de la clase, en que un país es más rico y poderoso y próspero mientras acumule más metales preciosos, acumule más riquezas. Eso es lo esencial del mercantilismo. Por eso aparece la imagen de esos lingotes y esas monedas de oro. Porque básicamente el mercantilismo se sustenta en eso. El reino que acumule más dinero o más recursos económicos, obviamente es la potencia mundial en esos años, ¿ya? Hoy en día,
los países no son precisamente mercantilistas porque lamentablemente acumular mayores metales preciosos no genera dinamismo, no genera relaciones comerciales entre las naciones. En realidad genera mucho recelo, muchas envidias, mucha competencia. Porque hoy día en realidad el sistema económico es muy distinto, es uno más ligado a la libertad. Eh, de hecho, claro, como dice el Vicente, habían reinos que invadían a otros o le hacían guerras a otros solamente para saquearlos y llevarse toda la cantidad de oro que pudieran haber acumulado. Por lo tanto, las guerras en esta época eran muy, muy relacionadas a la idea de poder sacar y saquear la cantidad de oro que tuviera. Profe, Dime, Martina. eso quiere decir que ahora esto, el mercantilismo ya como que no se ve tanto. No, en realidad los países actualmente, y qué bueno que igual lo preguntes, los países actualmente no tienen un sistema mercantilista porque están a riesgo de que los países estén nuevamente involucrados en guerras, como dice el Vicente, para saquear y robar la riqueza de lo que hay en un país. Y además, porque el dinamismo de la economía, los intercambios comerciales, las relaciones entre los países, como tú sabes que existen hoy en día, con el sistema mercantilista no existirían, ¿cachai? Ese es el problema. Sí, Porque los tratados comerciales no existieron mucho que digamos con el sistema mercantilista que estoy presentando ahora. Hoy en día es un sistema más librecambista, de libre intercambio comercial. ¿Cachai? Por eso tanta empresa, por eso tanto comerciante, tanto empresario, tantas marcas que hay entre los países, entre otras cosas. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? sí, profe. Genial. Bien, Martina, vamos continuando entonces. Tomando en cuenta lo aclarado, la máxima expresión del mercantilismo fue en el siglo XVI, ¿ya? O sea, a partir del 1500, principalmente en Francia, con un personaje muy importante y que no fue necesariamente un rey, pero fue un ministro de economía de uno de los reyes que existían en aquella época en Francia. Este ministro se llamaba Jean-Baptiste Colbert. Este caballero, pensando y tomando ciertas decisiones, le sugiere a los reinos franceses en los cuales él sirvió para que una idea importante de poder mejorar la economía supuestamente de ese reino, como el de Francia, era que los reinos acumularan riquezas. Nada más. Juntaran y gracias a esa acumulación, el reino de Francia iba a ser, por así decirlo, más próspero. ¿Ya? Por lo tanto, con esa idea central, el Estado absolutista al mando de los reyes absolutos tienen mucho valor en el sistema económico mercantilista. ¿Qué significa eso, profe? Básicamente el punto 4 lo está tratando de traducir. El carácter proteccionista y el fomento a la mano de obra barata. Cuando yo hablo de un carácter proteccionista, chiquillos, significa que el mismo Estado absoluto, al mando de un rey, toma decisiones políticas y obviamente económicas para proteger la mayor cantidad posible de oro y de plata que se acumule dentro de las arcas fiscales de un gobierno, evitando que salgan, evitando que se use para comprar productos de otros países o de otros reinos, etc. Proteccionismo significa proteger. ¿Y qué es lo que había que proteger? El oro y la plata acumulada dentro de un reino, ¿ya? Y eso estaba al mando de los reyes absolutos. Así de simple. Y cuando yo hablo de mano de obra barata, ¿ya? Y ahí voy a comentar lo que está diciéndose recién en el chat. Cuando yo fomento la mano de obra barata, significa de que le doy trabajo a la mayor cantidad de personas posibles, principalmente artesanos, agricultores o gente más pobre, a un bajo sueldo, para que se motiven a trabajar y poder obtener mayor sueldo mientras más trabajen, más horas le dediquen y más necesitados estén. La mano de obra barata significa el pago de un sueldo mínimo y muy bajo y muy pequeño a gente que realmente necesita eso para poder sobrevivir. Y por lo tanto tengo una cantidad mayor de gente trabajando en, por ejemplo, manufactura, producción de herramientas, producción de vestimenta, campo, etcétera. ¿Ya? Eh, el Vicente comenta aquí, profe, también en el gobierno estaba el cristianismo. Claro, o sea, más que cristianismo, en realidad es la Iglesia Católica. Qué bueno que lo comentas también, porque junto con los reyes absolutos también la Iglesia es una institución súper importante de la época medieval. Pero para la época absolutista, la Iglesia Católica va a tener un rol más secundario.
porque en realidad las decisiones netamente provienen del rey. Y ojo, porque en el Estado absoluto el rey es el representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, el rey está por sobre incluso la Iglesia Católica. Si bien la respeta, le pide consejo al Papa, todo ese tipo de cosas, también es importante mencionarlo. Claro, porque también se saquean iglesias en algún tipo de conflicto y además porque la iglesia, como bien tú lo dices, tiene mucho oro y tesoros acumulados. De hecho, las propiedades de la iglesia también eran muchas, 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 muchas. ¿Ya? Súper bien. Profe, Dime. ¿por qué entonces si, Martina. por qué si lo de la iglesia tienen tanto oro, por qué no lo compartían con los de abajo? O Claro, sea, con la si gente más tenían pobre. tanto oro, sí. Claro. Lamentablemente, para ¿Porque era muy clasista o no, profe? claro, Vicente, hay un tema de clasismo, hay un tema de distancia social, así como la que nos están pidiendo con el tema de la pandemia, pero literalmente era una distancia social por ser de una clase más poderosa, por lo tanto, la gente pobre no es precisamente gente que merezca estar en contacto con la iglesia, en ciertos aspectos, porque igual a la iglesia le conviene a la gente que crea en ellos, obviamente. Eh, la mentalidad de la iglesia es muy mercantilista, pues Martina. O sea, tal como la de los reyes que quieren acumular riqueza, la iglesia también quiere acumular riqueza y ser poderosa. O sea, eh, hay iglesias en el mundo que, bueno, hoy en día ya están cambiando mucho su mentalidad, pero hasta hace muchas décadas atrás, la iglesia también tenía mucho poder económico, ¿ya? Sigue teniéndolo, pero ahora de una manera mucho pareciera ser más transparente, ¿ya? Pero antiguamente, desde épocas muy antiguas, la iglesia era muy recelosa en ciertos aspectos a poder ceder sus riquezas para distribuirle a los pobres, ¿ya? Pasó que paulatinamente muchas congregaciones o grupos de ciertas ideas relacionados con la iglesia, como los jesuitas, las carmelitas, los franciscanos, por ejemplo, se desprendieron de esa idea, de acumular riqueza. Pero lamentablemente la institución central para esta época estaba muy lejana todavía a ideas como, por ejemplo, las que te acabo de ejemplificar. ¿Sí? ¿Martina? Sí, profe, Ya, sí. súper. Y finalmente, otra cosa para responder a la pregunta de qué es el mercantilismo tiene que ver principalmente con esto, privilegiar la exportación y fomentar la producción local. O sea, para el mercantilismo es mejor exportar cosas a otros países para que podamos acumular más riquezas con la compra que hacen esos países, que en vez de importar, o sea, de comprar cosas desde el extranjero, porque si compramos cosas desde otros países, tenemos que gastar oro y plata para poder pagar, y eso significa perder lo que se está acumulando. No sé si se entiende eso. Es importante exportar que importar, ¿ya? Y ahí entre medio fomentar la producción local, para que obviamente se exporte más cosas, ¿ya? Profe, Herramientas, ropa, etcétera. Dime, Vicente. exportar viene de fuera, importar viene lo que de adentro, ¿no? Claro, Lo que tiene uno que mismo ver. puede hacer. Exactamente, tiene que ver un poquito con eso, pero de repente uno se confunde igual, pero exportar, claro, es como sacar afuera lo que uno produce para venderlo a otros países, e importar es traer hacia adentro lo que nos ofrecen otros países, por lo tanto comprarles a esas naciones, ¿cachai? Por eso Chile actualmente exporta un mineral muy importante. ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que exporta harto Chile a otros países? ¿Salitre? No, eso ¿El era cobre, profe? Cobre. el cobre, exacto. Ahí todos me respondieron casi al unísono mayor de usted. Ahí el Vicente, el Ignacio, todo. El cobre. Bueno, antiguamente era el salitre, antiguamente en Chile se exportaba, Vicente, pero cuando se acabó el salitre, lo reemplazó el cobre, ¿ya? Y entre medio el carbón y todo eso. Pero el cobre ahora es como el sueldo de Chile, ¿ya? Que es el material más se exporta, ¿ya? ¿Claro hasta aquí? ¿Se entiende? Sí, profe. Buena, Sí, profesor. genial. Like por eso. Por lo tanto, tomando esas ideas, vamos a mencionar brevemente qué caracteriza a este sistema, qué características dentro de lo ya explicado podemos volver a aclarar y también agregar. Obviamente, una cosa ideal aquí, los gobiernos, a través de sus reyes, tienen el control total. O sea, ellos toman las decisiones.
de qué se exporta, cuánto hay que gastar, cuánto hay que invertir, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, los gobernantes tienen ese control total del sistema económico mercantilista, ya de esta acumulación de riqueza. En segundo lugar, se crean a través de los gobernantes medidas y mecanismos para unificar económicamente un Estado. Por ejemplo, el rey de Francia decide subir los impuestos de los productos que se importen desde afuera de otras naciones. ¿Eso qué significa? De que si se suben los impuestos, la gente, los empresarios, los comerciantes o los mismos gobernantes van a comprar menos cosas de afuera, porque cuando entran al Reino de Francia, lo que hay que pagar es mucho más caro, ¿se entiende? Por lo tanto, significa más gasto de metales preciosos para poder entrar ese tipo de productos. Por lo tanto, muchos reyes tomaron medidas de proteccionismo a lo acumulado, entre otras cosas, evitando que lo que se comprara de afuera fuera en grandes cantidades, que fuera en menores cantidades, muy baratos, de calidad tal vez discutible, pero evitando gastar recursos económicos acumulados. ¿Sí? Tercer fundamento, tercera característica. Si los gobernantes tienen un control total y tienen esas medidas o mecanismos para unificar económicamente y proteger a un Estado de perder lo acumulado en metales preciosos, la industria artesanal, o sea, crear cosas de manera artesanal con las manos, con la mente humana y todo ese tipo de cosas, es importantísimo promover, ya que hay una gran demanda entre los países por comprar materiales artesanales provenientes de naciones en donde, por ejemplo, cierta ropa, ciertas herramientas en un determinado reino no existen, no se producen y no se pueden crear porque no están las materias primas, porque no está los artesanos calificados o no está la persona adecuada para poder crear ese material. Por lo tanto, por ejemplo, tomando el caso de Francia, los franceses o el Estado francés, al mando del rey Luis XVI, por ejemplo, promovía una industria artesanal muy fuerte. ¿Para qué? Para poder exportar en mayor cantidad a otras naciones. Y obviamente, para no sonar tan repetitivo, la característica también más neurálgica de este sistema mercantilista es que para acumular riquezas, como dice el punto 4, hay que estimular la exportación, o sea, venta al extranjero, y frenar la importación extranjera, o sea, comprar lo menos posible a otros reinos. Yo creo que ya lo he dicho como 5 veces, pero es importante dejarlo claro pensando en este tipo de economía que existía antiguamente en el mundo, ¿ya? De hecho, si alguien pregunta, ¿y todos los países en el mundo eran mercantilistas? No, porque para esos años, por ejemplo, en América, las condiciones económicas eran muy distintas a las que había en Europa, porque en realidad lo que se extraía en oro y en plata muchas veces provenía de continentes como América. De hecho, el descubrimiento de América aumentó la práctica mercantilista de muchas naciones, como España, Portugal, Inglaterra, Francia, Alemania, pero sobre todo España y Portugal, estas dos naciones se pelearon literalmente a América porque ahí se descubrió mucho oro, mucha plata y mucho metal precioso, ¿ya? Y eso Profe, aumentó el pensamiento mercantilista. Vicente, como usted decía que si por ejemplo en otros países era igual o en América era igual, tengo una duda dime. o una hipótesis. Que ¿Mm? por ejemplo en Europa eran más ordenados los gobiernos que por ejemplo en América, ¿o no? Eh, sí, yo creo, a ver, pensémoslo muy fríamente, porque podemos decir que este sistema económico no era precisamente igualitario y democrático para todo el mundo, pero funcionaba, tenía su estructura, por lo tanto funcionaba de alguna manera ordenada. Sí, es correcto lo que tú estás dando como hipótesis. Porque en América, claro, todavía se estaba conquistando territorios que estaban obviamente gobernados o desarrollados por culturas indígenas, con otros sistemas de política, con otras clases sociales, con otro tipo de organización que supuestamente era más primitiva. ¿Ya? Recordemos ese mito que hay de que los indígenas americanos son incivilizados, son gente que come carne humana, que vive con lo mínimo, que se viste con cueros de animales. Eso es un mito, o sea,
En América, la civilización americana igual eran súper evolucionadas, pero para los europeos eso es símbolo de incivilización. Por lo tanto, tomando la hipótesis del Vicente, podemos confirmar de que sí, en Europa existía un sistema más organizado, de acuerdo a lo que estamos contando acá, que lo que existía en América. Los indígenas americanos no eran mercantilistas, o sea, para dejarlo más claro. ¿Sí? ¿Vicente? ¿Sí? Sí, profe. Ya, súper. Por lo tanto, una característica esencial, además de lo anterior dicho, es que obviamente hay que prohibir la salida de metales preciosos. Literalmente, los gobiernos al mando de los reyes absolutos buscaban todas las formas de incluso hasta prohibir la salida de metales preciosos, con tal de no perder lo que han acumulado a través de décadas, años o a través de generaciones. Porque obviamente también la mentalidad los hizo ser muy egoístas, acumular para ellos, para sus entretenciones, para satisfacer sus lujos particulares, para hacer castillos cada vez más grandes, entre otro tipo de necesidades particulares. Mientras la gente, lamentablemente, de clases más pobres, adivinen lo que le pasaba. Si un rey disfrutaba de toda la riqueza, ¿qué le habrá pasado a los sirvientes, a los agricultores, a los artesanos? ¿Cómo habrá sido la vida de esas personas? A ver. Se morían. ¿Se morían? ¿Mala? Mala, pues, mala. Y se morían de hambre, por ejemplo, como leíste ahí, quizás más. ¿Era, ¿Mm? era mala la calidad de vida de ellos? Sí, pues. De hecho, bastante negativa. Por lo tanto, el mercantilismo es muy bonito por un lado, pero la otra cara de la moneda es bastante fea, bastante negativa, bastante desigual. ¿Ya? Y eso, por favor, reténganlo porque es parte de la conclusión de la clase. ¿Sí? A ver qué otra cosa más en el chat. Claro, frío, sed, hambre, muchas enfermedades, porque claro, la medicina en esa época no era muy avanzada, pero había que pagar por un médico y el médico no te cobraba poco, era un poco caro, yo creo que derechamente caro, y también poder sobrevivir comprando en los mercados, o sea, la gente no tenía muchos recursos para poder comprarse algo, por lo tanto tenía que sobrevivir como pudiera. Bueno, sí, Vicente, más que ahora. De hecho, hay pobreza hasta el día de hoy. Hay un sistema económico que se supone que es mucho mejor que el mercantilismo, pero hay pobreza, hay desigualdad, hay discriminación por ser más pobre o por provenir de otro lugar, ¿cachai? Pero lamentablemente eso es producto también de las malas experiencias que se han vivido, por ejemplo, en sistemas como estos, ¿ya? Que significaron que después se cambiaran otros modelos económicos hasta lo que tenemos hoy en día, más o menos. ¿Ya? Con estas características que justifican la definición del mercantilismo, hay que hacer lo esencial. ¿Cuál es el vínculo con el absolutismo? Y yo creo que el vínculo ya está de alguna manera comprendido hasta ahora, pero lo vamos a aterrizar mejor. Los estados absolutistas como el de Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, etc., se vieron potenciados gracias a esta acumulación de metales preciosos. Los reyes franceses, cuando iban dejándole la herencia a sus hijos, obviamente dentro de esa herencia va todo lo que habían acumulado durante ese respectivo gobierno, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, eso se entiende. Por lo tanto, Francia es un gran precursor del mercantilismo gracias a esta lógica absolutista que tenían como gobierno, pero también España, Inglaterra o Portugal, que nosotros más adelante lo vamos a contar cuando hablemos, por ejemplo, del descubrimiento de América, la conquista de los indígenas en ese continente, entre otros hitos históricos, ¿ya? Profe, Dime, Martina. lo que yo me he dado cuenta es que Francia se destaca en muchas cosas, ¿Ya? ¿En qué te basas con esa afirmación? ¿Por qué lo dices? porque como que casi siempre Francia tiene algo que ver en casi todo. Eso Mm. me he dado cuenta yo. Sí, es que en realidad muchas de las cosas que hoy día el mundo tiene como costumbres, hábitos, formas de pensar, formas de organizar las ciudades, incluso arquitectónicamente hablando, provienen de una herencia cultural que se encuentra en Europa. Y entre esos está Francia, o sea, obviamente, de hecho la Revolución Francesa, la Ilustración francesa, el mercantilismo francés, el capitalismo que también en Francia existió, además de Italia y otras naciones, pero principalmente
Europa es como un foco que después va a heredar cosas a nuestra actual civilización y lo que hoy día somos como identidad cultural humana, ¿cachai? Por lo tanto, Francia siempre ha sido protagonista porque han pasado muchas cosas en la historia que provienen desde ahí. Y acuérdate, no solamente Francia, España, Alemania, Italia, Inglaterra, Irlanda, etcétera. Por eso la Primera Guerra Mundial ocurre en Europa, la Segunda Guerra Mundial también ocurre en Europa. Las revoluciones contra las monarquías provienen de Europa y así sucesivamente, ¿cachai? Entonces es importante recalcar eso. Bien por esa acotación. Voy a ver el chat también. Ale la France, claro. Ya, pregunta para ustedes. Si los reyes absolutos acumulaban mucha riqueza y se hacían más poderosos, principalmente ellos junto a su familia real, mientras otros se morían de hambre, y eso lo vamos a dejar un poquito de lado, ¿qué hacían con esa riqueza? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué utilizaban? ¿Qué confeccionaban? ¿En qué lo gastaban? ¿A alguien se le ocurre? Es que como lo acumulaban, tal vez lo gastaban como, no sé, en sus comodidades. Ya, perfecto. Suena como En muy agrandar el sencillo. sitio, profe, ¿En agrandar qué? el sitio, el reino, ¿Sus Ya, tierras? ponerle mejoras, pero para ellos, pero para los pobres no. ya. Claro, algunos dirán, ahí se escuchó, por ejemplo, las tierras, por ejemplo, podría ser su espacio vital como la casa, po, ¿cachai? Los reyes no vivían en casas de madera, pues vivían en castillos, eso lo sabemos. Y O como en joyas también. también, pues el tema de la ostentación, pues de mostrar el lujo, ¿ya? De hecho, aquí hay una imagen que les puede ayudar, pues. ¿Qué está demostrando esa imagen? Comida, como comida, Como Comodidad. Bien, pues, comodidad, eso. Riqueza, riqueza, comodidad, mejor calidad de comida, gente que les sirve y hacen lo que les piden. mejor calidad de vida. Exactamente, pues Valentina, una mejor calidad. Clases, tipos de clases, clase alta y clase baja. profe, Se hace notar más la clase que pertenecen ellos. ¿Quién me iba a decir algo? yo. Dale, Entonces, esto de la clase alta y clase baja, ¿esta viene desde siglo entonces? No, de hace poquito. por supuesto, pues, o sea, de hecho, O sea, dime. como como esa de que la clase alta tiene más cosas y que la clase baja tiene que trabajar. Claro. Sí, viene desde mucho tiempo, entonces, pues. Te puedo decir de que proviene desde hace miles de años, no solamente desde 100, 200, 500 años. O sea, si tú te acuerdas, en séptimo básico nosotros hablamos de Mesopotamia. Y en Mesopotamia ya existían clases o estamentos sociales. Y la diferencia es ¿Ya? que antes uno simplemente si nacía rico es como nacía rico y si nacía pobre te quedabas pobre. En Claro, vez que uno ahora puede como cambiar eso. claro. De hecho, Hay Connie, una cuestión que no sé si es verdad, profe, que es dime. con el de la Biblia, que es como que si, por ejemplo, en este caso es la nana, pero es la esclava en sí de ella, Ujú. y que ahí siempre ellos eran esclavos desde el día uno que nació. Si sus papás eran esclavos, ellos siempre iban a ser esclavos. Claro, de hecho ahí podemos mezclar cosas relacionadas con la religión y la predestinación. Hay algunas religiones que hablan de que las personas están predestinadas a ser sirvientes y otras a ser reyes. Pero dejando un poquito eso de lado y para volver a aterrizar esto y agradeciendo todo lo que dijeron, porque es mucha información que tiene que ver con lo que estamos conversando y creo que están entendiendo mejor la materia ahora. Profe, yo quería decir algo. Dale, Que también lo gastaban en armaduras o en buques para viajar o saquear. claro, pues, de potenciar los ejércitos o la armadura y poder tener mayor poder militar. Perfecto. De hecho, todo lo que han dicho tiene sentido. Y de hecho, no solamente con lo que está en la imagen, la idea de las clases sociales que se van notando más solamente por el lujo. Un campesino, un obrero, un agricultor no va a tener esta calidad de vida como la que tiene una reina, por ejemplo, la que sale ahí, María Antonieta, la última reina de Francia antes de la Revolución. De ahí pastelera tus pasteles. Alguien escribió como ese dicho. Bueno, es un dicho que podría tener un origen desde aquí, porque antes de la Revolución Francesa la gente se quejaba de que la reina pasaba todo el día comiendo esta calidad de comida, que es mucho mejor que un pan duro, y eso llevó a que el resentimiento social generara una revolución contra los reyes de Francia, porque la calidad de vida era ligado a todo lo que ustedes dijeron,
mejor calidad de vida en términos de comida, vestimenta, comodidades, espacio vital, o sea, no tenían casas de 2 metros cuadrados, sino que eran palacios, literalmente eran museos. De hecho, hay una imagen acá, y al tiro leo el chat, que tiene que ver sobre, por ejemplo, este tipo de cosas que salen aquí. El Palacio de Versalles es hasta el día de hoy un museo infinito de parques, calles, avenidas, habitaciones, salones, dormitorios, etc. Literalmente era una ciudad dentro de otra. El Palacio de Versalles es una demostración del lujo en la cual los reyes franceses, utilizando sus recursos acumulados en metales preciosos, transformaron en estos palacios que son muy lindos. Yo no los conozco, pero he visto en muchas partes, que hasta el día de hoy están vigentes, ¿ya? Y que básicamente la gente puede visitar. Y obviamente el tema de satisfacción de lujos y necesidades que tenían los reyes, las reinas, los príncipes y toda la familia real, ¿ya? Pero también, alguien me quería decir algo. Profe, Dale, dime. disculpe por la pregunta, Sí. pero ¿cómo de rey pasaron a presidentes? Ya, mira, voy a mejorar el tema del audio, voy a acercar el auricular para que me escuchen mejor. Ya, pasar de rey a presidente significó cambiar de sistema político, de un sistema monárquico donde gobernaba uno solo, a un sistema político más democrático, donde las personas... Martina, muteate un poquito, mutéense un poco, para yo No, escuchar. profe, si yo no Profe, sé. es la La paloma. paloma. Ah, ya, Paloma, muteate porque hay mucho ruido a tu alrededor. Ya, la idea de que pasen de monarcas a presidentes está en las revoluciones, donde las sociedades, que básicamente estaban muy descontentas con este sistema, se convirtieron independientemente en países autónomos, que no eran regidos por un gobernante. Cuando ya no existe un rey, ya lo que dicen las personas es, bueno, ¿y quién nos va a gobernar? Gobernémonos a nosotros mismos, po. ¿Y cómo lo hacemos? Ah, votemos. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el más adecuado? Y ahí nacen las elecciones presidenciales. Y de ahí El viene sufragio, ¿cómo se le dice? el sufragio, correcto. Sufragar es lo mismo que votar cada 4 años, por ejemplo, aquí en Chile. Por lo tanto, la idea de presidentes nace producto de que después de que las naciones como Francia se desligan de los monarcas y los sacan del poder, las personas toman la decisión de decir, bueno, elijámonos entre nosotros quién es el más competente para ser nuestro gobernante, nuestro presidente, nuestro líder, como tú quieras llamarle. ¿Se entiende? Martina, Sí, profe. dale, ya. Finalmente, como este sistema satisface mucho lo que son los lujos y necesidades de estos caballeros, de estas mujeres que son los reyes y reinas, una gran consecuencia es que el mercantilismo aumentó la desigualdad entre clases sociales. Y ya ustedes entienden en qué terminó eso, ¿ya? En una revolución, literalmente. Por lo tanto, ¿ya? Para entender mejor esto de las desigualdades producto del mercantilismo, vamos a concluir en por lo menos 2 o 3 cosas. Primero, el mercantilismo puede ser muy bonito en el sentido de que si yo soy rey, disfruto todos los beneficios de eso, que eso se entiende. Pero como sistema económico es una economía muy estéril, no es muy productiva, no genera relaciones amigables entre las naciones, entre los países, por lo tanto la productividad interna fue muy baja. Y básicamente las naciones tuvieron que enfrentarse en conflictos militares, en guerras, en saqueos, para poder acumular más riqueza. La productividad no fue muy buena, que digamos, no hubo mucha motivación. Claro, ahí Nacho agregaba ese tema respecto a que el ser humano necesita tener líderes. Sí, pues, es importante eso, si no es ingobernable el ser humano sin tener alguien que esté manejando un poco los hilos, por así decirlo. Paloma, no sé si me quieres decir algo, no sé, pero déjalo por último en el chat. Dime. Sí. Ya. Es que lo iba a decir justo habló la Martina, pero eso no lo había dicho. Ya. Pero es que hay una serie que yo veo, pero no sé si está bien. O sea, es de verdad eso, pero no sé en qué país Uy, no se te escucha muy bien el audio, Palomita. que había abajo. Paloma, mejor escríbelo en el chat, Sí, porque no se escucha nada. por eso sí, está muy cortado el audio. Escríbelo en el chat. Ya está muy lagueado. Escribe nomás, no te preocupes. Ya, tomando en cuenta para poder retomar esto,
el mercantilismo no es una economía muy estéril porque, entre otras cosas, produjo una productividad interna muy baja, ¿ya? Por lo tanto, la acumulación de las riquezas no fue tanto como se ofrecía como discurso, ¿sí? Y en segundo lugar, no se preocupen por el chat que lo voy a leer, hubieron incontables críticas a este sistema. Primera crítica, la sociedad es muy desigual. De hecho, es más desigual con un sistema mercantilista. Y eso es evidente con lo que yo he presentado hoy día. El egoísmo humano. Los reyes cada vez fueron más egoístas y más despreocupados de lo que le pasaba a su pueblo. De ahí el descontento social y las futuras revoluciones. Por lo tanto, la gran pregunta que ya prácticamente hemos respondido entre todos nosotros, hay una desconfianza, por lo tanto, una rebelión social contra la autoridad, obvio, es lógico. El caso de la Revolución Francesa, la independencia de Chile, la independencia de Estados Unidos y todos los procesos de independencia que van a haber más adelante, luego de hablar del descubrimiento y la conquista de América, evidencian que este sistema no tenía una duración de más allá de 100 años, 80 años, etcétera, etcétera, etcétera. No iba a ser un sistema que durara por el resto de la eternidad, porque, ojo, el oro, la plata y todos esos recursos no son renovables como, por ejemplo, plantar un árbol, cosechar en la tierra y así sucesivamente. O sea, se extrae el oro y la plata y si esa mina queda completamente vacía después de extraer, por ejemplo, ese material o de haber saqueado todo un reino, ya no hay dónde más buscar que en otra parte. Por lo tanto, el oro no se va a reproducir como se reproduce una flor, una plantita o una fruta. Ojo con eso, ¿ya? Eh, Ahora voy a leer un poquito el tema del chat. Perfecto. Profe, Ya, Martina, dale. ¿qué pasaría si se llegara a acabar el cobre? ¿Qué mineral podríamos ser nosotros? Bueno, buena pregunta, porque el cobre no es tampoco un mineral renovable, por así decirlo. El cobre se va a acabar. Y de hecho, como están las situaciones que en este país todavía seguimos dependiendo mucho del cobre más que de otros productos, yo he leído y escuchado en muchas ocasiones de que el cobre va a terminar en 50 años, por lo menos en Chile. Esa es como la proyección como más actual. En 50 años más, si seguimos explotando al nivel que seguimos explotando el cobre, se va a acabar y ya no sabemos qué hacer. El carbón no, Nacho, el carbón es muy limitado. De hecho, hubo una economía del carbón que se acabó hace muchas décadas atrás en algunas partes de Chile o en prácticamente en las zonas donde se podía extraer. No, a vender cazuelas no, es imposible. Hacer como copias como en China. Claro, bueno, los chinos son de las culturas que ha trabajado de manera muy inteligente la economía y qué hacer. Por ejemplo, la manufactura, made in China, todo ese tipo de cosas. Chile tiene poca población para poder tener una manufactura tan amplia como la que hay en Chile. En China, perdón. Así que es una discusión como súper interesante que, claro, se nos aleja de la clase, pero que lo podemos conversar más adelante. El cobre no es lo mismo que el oro, por lo tanto el cobre no se acumula como se acumulaba el oro, sino que simplemente se exporta. Pero tal como el cobre y el oro, son dos minerales que se van a acabar, ¿ya? Que no son renovables. Y tenemos ese problema nosotros a futuro como una misión. De hecho, en 50 años más yo no voy a estar en este mundo, así que va a ser problema de ustedes. Ya. Bueno, alguien dice con la pesca, pucha, la pesca también es muy limitado, hay países que tienen un nivel de pesca industrialmente más grande que en Chile, así que ese Oiga, tema, profe, una pregunta. dime Benja. ¿Chile no tiene así como pozos de petróleo como Dubái? Bueno, como al nivel de Dubái, no, pero tenemos, sobre todo al sur de Chile, ahí en la Patagonia junto con Argentina, tenemos unas vetas de petróleo que pueden ser importantes, bueno, que son importantes hasta el día de hoy, pero el petróleo también se acaba, ¿cachai? Entonces no es una cuestión que se pueda renovar, por lo tanto Es, la comparación con Dubái es bastante limitada. Dígame con es eso. como en Venezuela que tienen petróleo pero no lo ocupan, no Claro, lo venden. claro, o sea, hay países que estratégicamente no venden todo a otros países, sino que se lo guardan para sí mismos. Venezuela en algún momento fue un país que tuvo un acto inteligente, pero que ahora está en una crisis profunda con respecto al tema de la gasolina y todo lo que tiene que ver con el petróleo. Eh, bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Gracias por la participación para que la grabación no dure tanto y úsenlo para verlo continuamente.